Bueno, decía que en el marco del paradigma moderno se produce una diferenciación conceptual que es la diferencia entre ciencia y técnica. Y decíamos que la ciencia se puede comprender como un conjunto de conocimientos que se obtiene mediante la observación y el razonamiento y de los que se deducen principios y leyes generales. Bueno, el típico concepto de ciencia que ya habíamos trabajado al comienzo del curso cuando desarrollamos las características del conocimiento científico según Pardo, que habíamos dicho coincidían con las características del conocimiento científico propia del paradigma moderno. Ahora, me interesaba introducir el concepto de técnica comprendida como un conjunto de conocimientos adquiridos empíricamente por medio de la práctica. Fíjense que acá no aparece la razón como fuente de conocimiento para la apropiación práctica. Uno podría decir en realidad puede que esté presente, no es que no está presente. Pero yo lo que diría es que la diferencia fundamental entre ciencia y técnica es que la técnica busca conocer, pero con el objetivo de transformar la naturaleza para adaptarla a los fines del hombre. ¿No? O sea, hay un objetivo de avance del hombre sobre la naturaleza, de apropiación del hombre y la mujer por sobre la naturaleza. Mientras que la ciencia en cuanto tal, le podríamos decir la ciencia pura, por decirlo de alguna manera, que busca conocer independientemente de que produzca o no produzca una transformación inmediata en el medio, ¿no? En el medio en el que vivimos. ¿Se entiende la diferencia o paro acá? Sí, se Sí, entiende. profesor, se entendió. Bueno, a ver. Bueno, yo tenía el texto de Pardo por acá, pero no, ahora no lo tengo. ¿Alguien tiene el texto de Pardo cerca? Yo. Sí, yo lo tengo. Bueno, fíjate, hay una parte, si la encontrás, en la cual Pardo plantea precisamente qué es la técnica. Da una definición de la técnica cuando analiza el paradigma moderno. Si lo encontrás, avísame, yo lo estoy buscando. ¿Es lo de conocimiento técnico o eso no tiene que ver? A ver qué dice sobre conocimiento técnico. Dice, denominamos hoy ciencia, seguramente no lo identificaría con el término episteme, sino más bien diría que en todo caso es saber empírico como conocimiento técnico, pero no ciencia. Uh-huh. No, esa parte no es. A ver si la puedo encontrar. Estoy buscándolo, ¿eh? Si me esperan un segundo. Acá está. Dice, en la página 48, en el punto 2, dice, dado este punto de partida, la comprensión del orden natural a partir de un a priori racional matemático, lo moderno, se caracteriza también por el surgimiento de una confianza absoluta en el poder de la razón.
tanto en su poder cognoscitivo como práctico. Esto es, surge una creciente certeza en la capacidad no solo teórica en cuanto a la posibilidad de conocer mediante ella todos los recovecos y escondrijos de la realidad, sino sobre todo en su poder de dominio y transformación de la naturaleza. Así la razón moderna es en sus inicios determinación de los primeros principios que rigen el mundo, dicta fines y valores, luego deviene mero cálculo de medios para alcanzar un fin dado, y en su última transformación se reduce a control práctico o manipulación, vale decir técnica. Entonces fíjense que Pardo asocia a la técnica el hecho de que la misma es control práctico o manipulación, ¿sí? La técnica es control práctico o manipulación sobre lo real, ¿sí? Sobre la ciencia sería, ¿no? ¿Cómo? Sobre la ciencia sería, ¿no? Claro, o sea, es como si dijésemos, bueno, ¿qué es la ciencia? La ciencia es un conocimiento que se caracteriza por la observación y el razonamiento, y a través de la observación y el razonamiento establecer principios y leyes generales, ¿no? Ahora, ¿la técnica es eso? ¿Es la ciencia? No, porque la técnica en la época del conocimiento científico moderno, la técnica en particular busca un conocimiento, pero el objetivo no es conocer, sino que es transformar y controlar la naturaleza para adecuarla a los propios fines. ¿Sí? Claro, cada uno con sus propios intereses modifica en su entorno a su antojo, por así decirlo. Exacto, o sea, es manipular la naturaleza para adecuarla a los fines del hombre. Es simplemente eso la técnica. ¿Involucra conocimiento? Sí, involucra un conocimiento, pero ese conocimiento es un conocimiento que se detiene cuando logró transformar lo que quería transformar y logró aplicar lo que quería aplicar sobre la naturaleza. De todas formas, los límites entre ciencia y técnica son medio borrosos, ¿no? Porque lo que quiero decir con esto es, bueno, la técnica en definitiva es mera manipulación y control práctico sobre la naturaleza para poder adaptarla a los fines del hombre. Por ejemplo, si hay que talar árboles para poder construir casas, lo que hacemos es construir una máquina, herramienta, que nos permita cortar esos árboles en un tiempo menor al que lo haríamos si tuviésemos un serrucho a mano. Entonces construimos una máquina para poder hacer más rápido la tarea. Bueno, esa técnica de producir un medio, una herramienta para poder transformar la naturaleza para adecuarla a los propios fines, es parte de la técnica. Es parte de la técnica. Ahora, uno diría, bueno, pero para hacer esa máquina herramienta seguramente tuviste que antes emprender un conocimiento científico mediante la observación y razonamiento mucho más profundo y más amplio que en la mera producción de un medio para transformar la naturaleza. Sí, por eso digo, están relacionados tanto la ciencia como la técnica. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, todo muy claro. Profe, Sí. entonces, por ejemplo, en el caso del video que habíamos visto Sí. de la pluma, Sí. en ese caso tendría un poco de cada uno, porque se puede hacer, para hacer eso hubo un razonamiento previo, que eso sería de la parte de la ciencia y también de la técnica, porque querían mostrar que si sacaban el aire, ambos podían caer al mismo tiempo, o sea, como que tiene un poco de cada uno, ¿o no? Ahí podríamos decir lo siguiente, es para pensarlo, ¿eh? No quiero tomar una postura definitiva ni ortodoxa sobre la cuestión. Pero en el caso del laboratorio, ¿cuál es el objetivo? ¿El objetivo es transformar la naturaleza para adecuarla a los propios fines? ¿Cuál es el objetivo del video que vimos? ¿Qué piensan que busca ese video? Comprobar una teoría, ¿no? Comprobar Comprobar una teoría, claro.
¿busca transformar la naturaleza para adecuarla a los propios fines? No es el objetivo, pero es el camino que toman para Exact- confirmar ese objetivo. Exactamente. Por eso marco la diferencia, lo voy a poner en estos términos. En el video que vimos, lo que se busca es mostrar cómo es que se comportan determinados fenómenos físicos. En particular, mostrar que los cuerpos, cuando se suprime el aire que hace de factor de rozamiento, permite mostrar que los cuerpos caen a la misma aceleración. Ese es el objetivo de ese experimento. Mostrar que los cuerpos caen a la misma aceleración bajo determinadas condiciones. En el caso que vimos, la condición era que no haya aire en la cámara en la cual se hace la prueba. El objetivo es ese, es probar una teoría, como decía recién una compañera. Ahora, el objetivo inmediato no es transformar la naturaleza o manipularla y controlarla. El objetivo inmediato es probar la teoría. En ese sentido, estamos parados del lado de la ciencia, de lo que podríamos denominar ciencia básica, ¿no? Estamos parados del lado de la ciencia, porque la ciencia lo que busca es observar, razonar y a partir de esa observación y razonamiento deducir principios generales que luego son probados empíricamente. Con lo cual, podríamos decir que en el video que acabamos de ver, estamos parados del lado de un procedimiento científico. Ahora, podría ser que una vez que la ciencia descubre que los cuerpos caen a la misma aceleración, se busque utilizar ese conocimiento con el objetivo de hacer algún tipo de manipulación en la naturaleza. ¿Se entiende? O sea, con ese conocimiento que ahora tengo acerca de que los cuerpos caen a la misma aceleración, conocimiento propiamente científico, yo utilizo, o es posible utilizar ese saber para poder manipular la naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, no se me ocurre un ejemplo concreto con esto, pero evidentemente este tipo de leyes físicas deben ser tenidas en cuenta al momento de producir una máquina herramienta. ¿Sí? Pero fíjense que una cosa es la ciencia buscando probar leyes o más que probar, digamos, hacer coincidir las hipótesis legales con lo que ocurre en la práctica y con lo que ocurre en la experiencia, y otra cosa es buscar directamente, no ya conocer, sino transformar la naturaleza para adaptarla a los fines del hombre, o controlar la naturaleza. Son dos objetivos diferentes, que están relacionados, pero los objetivos de la técnica son diferentes a los objetivos de la ciencia. ¿Me siguen? Ahora, resulta ser que la técnica necesita de la ciencia. Voy a poner otro ejemplo concreto. Por ejemplo, un ejemplo bastante feo es en realidad, bastante no, muy feo, muy desagradable, pero la bomba atómica, ¿con qué objetivo se construyó? Matar. Para poder transformar de alguna manera la naturaleza, en este caso destruirla, destruir una porción de la naturaleza, ¿no? ¿Podríamos decir que la bomba atómica está parada del lado de la ciencia o del lado de la técnica? De ambas, porque requiere ciencia también. Exactamente. Para poder hacer una bomba atómica hay que saber cómo funcionan las moléculas, cómo funcionan los átomos, todo eso hay que saberlo. ¿Se entiende? Todo eso hay que saberlo. Ahora, de ese saber se desprende una manipulación de carácter práctico. ¿Sí? Pero, de nuevo, la técnica tiene objetivos diferentes a la ciencia. Uno podría decir igual, esto es discutible, porque uno podría decir, no, pero la ciencia también busca de alguna manera transformar la naturaleza para adaptarla a los fines del hombre, porque ¿para qué otra cosa debería existir la ciencia? Es cierto, pero podríamos decir que la ciencia no busca en forma inmediata transformar la naturaleza. No hay un intento de correlato práctico inmediato.
como sí ocurre con la técnica. La técnica busca un correlato de transformación inmediato entre el medio que produce para transformar la naturaleza y la propia transformación de la naturaleza, ¿se entiende? O sea... Claro, la ciencia busca demostrar y la técnica transformar. Exactamente, exactamente. Ahora, la ciencia busca transformar y uno diría, bueno, transformar la conciencia o transformar la naturaleza, bueno, en definitiva, es una búsqueda de transformación de la misma manera que la técnica busca transformar la naturaleza, podría decir uno, ¿no? Por eso digo que la diferencia no es tan clara y que podríamos decir que la ciencia busca conocer independientemente de que ese conocimiento tenga un correlato práctico inmediato con una posibilidad de transformar la naturaleza. Podría ser que lo inmediato no transforme nada la ciencia básica. Por ejemplo, como veíamos en el ejemplo hace un rato, de la caída de los cuerpos, que se busca probar que los cuerpos caen a la misma aceleración. ¿Ese conocimiento per se solo produce una transformación de la naturaleza? No. No, o sea, el saber que los dos cuerpos caen a la misma aceleración per se no produce una transformación de la naturaleza para adecuarla a los fines del hombre en forma inmediata. Eso no sucede. Lo que sí pasa es que luego la técnica o los científicos se valen de ese conocimiento para hacer transformaciones en la naturaleza. Pero no es que per se ese conocimiento produce una transformación en la naturaleza, ¿sí? Entonces yo decía, para poder producir un producto tan denigrante, no sé si, bueno, denigrante es la palabra, tan aberrante como la bomba atómica, que tiene una aplicación práctica, es decir, básicamente destruir personas, destruir poblaciones, el objetivo es claro de manipulación práctica sobre el medio, ¿no? O sea, es un objetivo de destrucción. Ahora, ¿se alcanza con la técnica, con saber aplicarla, dónde poner la bomba, en qué momento y poder producirla para poder construir la bomba atómica? No, se necesitaba de la ciencia básica, porque para poder construir una bomba atómica se necesita básicamente conocer cómo funcionan las moléculas, los átomos, etc. Y eso lo sabe la ciencia. ¿Sí? Entonces, esta distinción entre ciencia y técnica se vuelve por momentos borrosa, pero hay una diferencia. La diferencia es que la ciencia básica busca observar, razonar, deducir principios generales y no necesariamente de ese conocimiento, razonamiento, observación y leyes se desprende una aplicación inmediata sobre el medio para transformarlo, no necesariamente. Mientras que la técnica busca precisamente eso, aplicar conocimientos para transformar la naturaleza y adaptarla a sus propios fines. A ver, ¿alguna duda hasta acá? ¿Queda claro o más o menos? Sí, queda claro. ¿Sí? Muy claro. Bueno. Quería leerles sobre la técnica y la ciencia, un apartado pequeño del Capital para poder aproximarlos y amigarlos con la lectura. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado de un libro muy importante que es El Capital, escrito por Marx? Son 7 tomos, es muy largo. Yo les quería leer un pequeño apartado del capítulo 13, que se llama Maquinaria y Gran Industria. Y habla Marx en este capítulo de cómo se desarrolla la máquina durante la Revolución Industrial. Va a hacer referencia a la Revolución Industrial también. ¿Quieren que les lea un poquito de esto? ¿Les interesa? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Dice así, capítulo 13, Maquinaria y Gran Industria. Desarrollo de la maquinaria. En sus principios de economía política, dice John Stuart Mill,
Es discutible que todos los inventos mecánicos efectuados hasta el presente hayan aliviado la faena cotidiana de algún ser humano. Pero no es este en modo alguno el objetivo de la maquinaria empleada por el capital. Al igual que todo otro desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, la maquinaria debe abaratar las mercancías y reducir la parte de la jornada laboral que el obrero necesita para sí, prolongando de esta suerte la otra parte de la jornada de trabajo, la que el obrero cede gratuitamente al capitalista. Es un medio para la producción de plusvalor. En la manufactura, la revolución que tiene lugar en el modo de producción toma como punto de partida la fuerza de trabajo. En la gran industria se toma como punto de partida el medio de trabajo, las herramientas, ¿no? Las herramientas, las máquinas. Por consiguiente, hemos de investigar en primer término por qué el medio de trabajo se ha transformado de herramienta en máquina. Acá Marx traza una distinción entre herramienta y máquina. O en qué se diferencia la máquina del instrumento artesanal. Trátase aquí únicamente de los grandes rasgos característicos generales, pues del mismo modo en que la historia de la Tierra, las épocas no están separadas por límites rígidos, abstractos, tampoco lo están en la historia de la sociedad. Justamente esto que estamos hablando del límite borroso entre ciencia y técnica, bueno, Marx va a plantear un límite relativamente borroso entre maquinaria e instrumento artesanal, ¿no? Y dice a continuación, matemáticos y mecánicos, con el respaldo ocasional de economistas ingleses, definen la herramienta como una máquina simple y la máquina como una herramienta compuesta. No perciben diferencia esencial alguna entre ambas e incluso llaman máquinas a las potencias mecánicas simples como la palanca, el plano inclinado, el tornillo, la cuña, etc. Toda máquina en realidad se compone de esas potencias simples por mucho que se disfracen y combinen. Desde el punto de vista económico, sin embargo, la definición no sirve de nada, pues prescinde del elemento histórico. Y luego dice, toda maquinaria desarrollada se compone de tres partes esencialmente diferentes: el mecanismo motor, el mecanismo de transmisión y finalmente la máquina herramienta o máquina de trabajo. Bueno, acá sigue hablando de la máquina herramienta, ¿no? Y está tratando de diferenciar lo que es una máquina herramienta, perdón, lo que es una máquina de lo que es un instrumento artesanal, ¿no? Y luego habla de, quería hacer una breve referencia a la revolución industrial, a ver si lo encuentro. Dice, la propia máquina de vapor, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de esto? La propia máquina de vapor, tal como fue inventada a fines del siglo XVII, durante el periodo manufacturero, y tal como siguió existiendo hasta comienzos del decenio de 1780, no provocó revolución industrial alguna. Fue a la inversa la creación de las máquinas herramientas lo que hizo necesaria la máquina de vapor revolucionada. No viene el hombre, en vez de operar con la herramienta sobre el objeto de trabajo, actúa únicamente como fuerza motriz sobre una máquina herramienta, pasa a ser casual el que la fuerza motriz se disfrace de músculo humano, y a este lo pueden reemplazar el viento, el agua, el vapor, etc. Lo que no excluye naturalmente que tal cambio a menudo traiga aparejadas grandes alteraciones técnicas de un mecanismo construido en un comienzo solo para la fuerza motriz humana. Fíjense que acá aparece un componente interesantísimo para diferenciar la máquina de la herramienta, y es que la máquina se caracteriza por el hecho de que la fuerza motriz que la mueve, no es el músculo humano, sino que pasa a ser ¿qué? A un elemento de la naturaleza. Exactamente. El viento, el agua, el vapor, ¿no? Es muy interesante cómo Marx diferencia conceptos, ¿eh? Esto es muy importante, por eso me interesa que lean a Marx, porque más allá de que estén de acuerdo o no después, la transformación que van a tener en su conocimiento va a ser espectacular. Fíjense cómo él empieza a diferenciar y dice, bueno, no viene el hombre, en vez de operar con la herramienta sobre el objeto de trabajo, el hombre opera con la herramienta sobre el objeto de trabajo, actúa únicamente como fuerza motriz sobre una máquina herramienta,
pasa a ser casual el que la fuerza motriz se disfrace de músculo humano y a este lo puede reemplazar el viento, el agua, el vapor, ¿no? Entonces, aparece la idea de fuerza motriz en esta transición de la herramienta de trabajo a la máquina. La idea de una fuerza motriz que mueve, la idea de una fuerza motriz que mueve una herramienta, pero que al mover la herramienta a través de una fuerza motriz termina deviniendo en máquina. Bueno, para producir estas herramientas y estas maquinarias, evidentemente se necesita de la ciencia, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Se necesita de la ciencia? Y sí, porque necesitamos elementos de la naturaleza. Perfecto. ¿Cómo? Porque perdón, de nuevo. ¿Por qué? ¿Les parece? Yo dije porque necesitamos elementos de la naturaleza. ¿Y cómo se relaciona con esto de que yo pregunté, yo dije, ¿cuál fue la pregunta? A ver, ¿cuál fue mi pregunta? Si la puedes repetir. Ah, bueno, la repito. La pregunta era, ¿se necesita la ciencia para poder producir máquinas herramientas? Ah, sí, yo había dicho que, bueno, creo que sí. ¿Por qué? Porque la ciencia está como destacada o conceptualizada con los objetos de la naturaleza. Sí, dice algo sobre lo real, en definitiva, la ciencia, ¿no? Dice algo sobre el contexto. El punto es que luego esta observación, ese razonamiento y esas leyes se usan para transformar la naturaleza, ¿no? Y para producir las máquinas, herramientas necesarias, por ejemplo, la máquina a vapor, ¿no? Alguien iba a decir algo. ¿No necesita la técnica también? Por supuesto, la técnica se necesita seguro, porque la técnica precisamente busca transformar la naturaleza para adaptarle a los fines del hombre. Díganme si la máquina a vapor no es, por excelencia, el producto que busca transformar la naturaleza para adaptarla a los fines del hombre. Y esos fines no son fines en abstracto, son fines mercantiles. ¿Se acuerdan que vimos algo de esto? O sea, con la máquina a vapor se logra expandir el mercado de una manera espectacular. Sí. ¿Sí? O sea, responde a fines mercantiles, de alguna manera, o permitió desarrollar el sistema mercantil, ¿no? De una manera espectacular, porque ahora se pueden llevar mercancías a grandes distancias y por lo tanto se agranda el mercado. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, profe. Bueno. A ver si les leo algo más de la parte de maquinaria que me parece interesante. Más que nada me interesaba ver si encontraba algún apartado que hable de la ciencia. Pero, profe, en esencia todos respondemos a fines mercantiles. Sí, hoy sí. ¿Por qué? Porque el capitalismo domina el sistema de producción. O sea, el capitalismo es el modo de producción por excelencia. Claramente que sí, hoy sí. Pero vos, ¿qué querés plantear con esto? ¿A qué te referís con que todos tenemos un... No, decía eso nada más. Sí, ¿qué significaría hoy que todos tenemos un pensamiento mercantil? ¿En qué se Y traduce? que todo lo hacemos por alguna razón que nos dé dinero, por así decirlo. Sí, está bien. O sea, para poder vivir, ¿de qué necesitamos? Del capital. Necesitamos dinero para poder vivir. Y el dinero es un producto del capital. Y todo
digamos, lo que hacemos en el marco laboral es para obtener dinero. ¿Y para qué queremos obtener dinero? Para poder reproducirnos. Fíjense hasta qué punto el sistema capitalista está instalado en nuestro planeta, que define, que guía nuestra acción de alguna manera. Porque nosotros estamos obligados a conseguir dinero de alguna manera para poder reproducirnos. Ahora, no en toda sociedad se necesitó dinero para poder reproducirse. Hay otras sociedades en las cuales el dinero no estaba presente o no estaba centralmente presente. ¿Entiendes? Pero el dinero no es utilizado hoy en día como un medio común de cambio. El dinero es más que eso. Esa es una definición de dinero muy acotada a una de las funciones del dinero. El dinero, bueno, justamente acá tengo el Capital, capítulo 3 del Capital, ¿sí? Capítulo 3 del Capital, explica Marx cuáles son las funciones del dinero. Capítulo 1 y capítulo 2, Marx explica qué es el dinero, ¿no? O sea que para poder entender qué es el dinero, tendríamos que empezar mínimamente a leer el capítulo 1 del Capital. Porque uno dice, el dinero es un medio de cambio. Bueno, esa definición es una definición típicamente mercantilista, donde el dinero simplemente se ofrece como un medio. Pero Marx va a desarrollar las funciones del dinero y además va a mostrar que el dinero no es simplemente un medio de cambio, sino que es la forma que toman nuestras relaciones sociales. Fíjense que para poder reproducirme necesito de ese papelito, ¿no? Ahora, fíjense que ese papelito es un simple papelito. ¿Por qué tiene tanto poder? ¿Entiende el punto que estoy planteando? Ese papelito, que tiene un color determinado, tiene un poder impresionante. ¿Qué poder tiene? Pero en el pasado ese papelito no fue representado de otra forma también. No. Por ejemplo, mercancía. No siempre hubo dinero. Y menos todavía dinero, tal como existe hoy en el capitalismo, donde el dinero se ha expandido a nivel mundial como la forma social general de relaciones mercantiles. No siempre existió el dinero. Y menos todavía podría uno decir, bueno, pero había monedas en la Edad Media. Sí, pero no era la forma general de relación social. Bueno, los invito a leer el texto del Capital sobre el capítulo del dinero, capítulos 1, 2 y 3. Marx dice, el dinero funciona como medio de atesoramiento. Profe, disculpe, el tiempo se está por acabar. Ah, bueno, vamos a la próxima sesión entonces. ¿Les parece? Sí. Bueno, finalizo y vamos a la próxima sesión. Nos vemos en la próxima.